Muy buen día, amados hermanos, deseándoles bendiciones desde acá de Alemania y compartiendo esta vez este mensaje a través de esta metodología, de todos modos con la idea de que el mensaje esté disponible para que cualquiera de ustedes lo pueda ver en cualquier momento. A los hermanos que normalmente seguían este mensaje en mi perfil de Facebook, donde lo estaba publicando en vivo, pues les aviso que voy a postear el enlace en Facebook a la hora habitual de los miércoles y espero que esto sea también y redunde en la mejor calidad de la transmisión del mensaje, y el mensaje va a quedar ahí en YouTube para que ustedes también lo puedan compartir o escucharlo en cualquier momento del día. Alabamos al Señor, amados hermanos, por la oportunidad que nos da de compartir la palabra en estos tiempos que son difíciles. La palabra del Señor dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esto, amados hermanos, es una realidad que como hijos de Dios, pastoreados por el Altísimo, debemos aprender a fortalecer y a vivir en cada momento de nuestras vidas. Vienen también los momentos alegres, los momentos felices en la vida, donde el salmista también dice en el Salmo 23: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y eso es un mensaje o es una descripción de los momentos de alegría, los momentos triunfales que nosotros vivimos, a pesar de que hayan esos momentos de valles de sombra. Alabamos al Señor porque sabemos que Él no ha abandonado a su pueblo y a su iglesia, pero no dudamos, amados hermanos, que este ha sido un año difícil y complicado. Isaías, para continuar con la serie de mensajes que venimos llevándoles a partir del capítulo 8, verso 16, en esta ocasión, hasta el capítulo 9, verso 6, es donde vamos a compartir la palabra de hoy. Nos muestra que en medio de los juicios de Dios, que son como tiempos de tinieblas, tiempos oscuros para el pueblo del Señor mismo, también la luz del Señor resplandece. Y este es un pasaje glorioso, por cierto. Isaías es el profeta más citado en el Nuevo Testamento, y parte del pasaje que vamos a ver el día de hoy lo encontramos precisamente citado por Mateo en el capítulo 4, cuando el Señor Jesús está actuando en medio del pueblo del Señor acá en esta tierra. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí en Isaías capítulo 8. Vamos a leer a partir del verso 16, como dije, hasta el capítulo 9, verso 6. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y empieza Isaías con esta palabra diciendo que hay que atar la profecía. Y hay que esconderla incluso, ¿verdad? Dice la palabra que hay que guardar esta ley, hay que guardar esta revelación entre los discípulos del Señor. La palabra discípulos en este caso no es la misma como aprendices en el Nuevo Testamento, sino que esta palabra que se usa en otro pasaje también de Isaías, donde él habla del siervo de Jehová, que dice: me has dado oídos de discípulo para que escuche de mañana tu voz. Es una palabra que tiene que ver más con la intimidad de algún grupo de personas que escuchan la palabra del Señor, que están atentos también a lo que Dios le está revelando a Isaías. Y dice Isaías, el Señor le dice a Isaías:
sella y ata el testimonio entre mis discípulos. Y él dice en el verso 17, y esa es la actitud del pueblo de Dios que está escuchando la voz del Señor en medio de los tiempos difíciles: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él esperaré. Hay fases, amados hermanos, en la vida, como quizás el tiempo que estamos viviendo en este año 2020, en los que quizás sentimos, especialmente los que estamos en el liderazgo y vemos lo complejo que es, especialmente iglesias en América Latina que no han podido reunirse ya por varios meses. No es nada sencillo, amados hermanos. Lo veo también aquí en las iglesias alemanas, que a pesar de que desde mayo nos hemos vuelto a reunir, es complejo simplemente guardar todas las medidas de higiene. No todos los hermanos que solían venir pueden venir en las iglesias más numerosas, y muchos reciben el mensaje a través de estos medios o plataformas online en vivo. Y para los mismos hermanos que están recibiendo de esa manera el mensaje, no ha sido nada sencillo. Así que quiero, en el nombre del Señor, hermanos amados, recordarles que se trata de nuestra intimidad con el Señor. No se trata necesariamente de estar siempre todos juntos, lo cual es muy lindo, muy bello, la comunión entre los hermanos, pero también tenemos que repensar nuestra manera de hacer las cosas. Lo que quiero decir es que a raíz de la crisis que estamos viviendo, quizás algunos hermanos piensen que Dios ha escondido su rostro, y quizás lo podemos percibir así y lo podemos reconocer así. Sin embargo, la intimidad del Señor está con aquellos que le buscan, como el Señor Jesús le diría a la samaritana: los que buscan al Señor, los que le adoran en espíritu y en verdad, en intimidad. Y aquí estoy yo transmitiendo este mensaje en un rincón del local en donde nos reunimos acá en Alemania. Esta es la parte del salón donde solemos reunirnos actualmente con las células, que normalmente se reúnen en casas, pero debido a las medidas de higiene no se cumplen las normativas si uno se reúne en casa. Entonces nos estamos reuniendo algunas células aquí en la iglesia, aunque en estos días que se puso todavía más fuerte el cierre acá en Alemania, también hemos puesto en pausa las células. Pero, queridos hermanos, la intimidad del Señor está con usted, ahí en su lugar donde usted está. Si usted es un discípulo de esta naturaleza, una persona que escucha la voz del Señor, usted se va a dar cuenta que tenemos una revelación que está atada. Interesante cuando se trata de la revelación del Señor. Vemos también en Apocalipsis que hay un libro que está sellado. Y esa es la misma idea acá, una revelación que está sellada, que está oculta a los ojos simples. Juan incluso da informe de que él llora al ver que no hay nadie que pueda abrir el libro que está sellado. Pero ahí tenemos al Cordero de Dios que abre el libro, abre los sellos, porque el Señor Jesucristo es el modelo de aquel que camina en intimidad con el Padre. Pero Isaías era un profeta que en su tiempo, más de 700 años antes de Cristo, también caminó en intimidad con Dios y recibió esta revelación del Señor, incluso siglos antes de que el pueblo pasara por los cautiverios de los que él está hablando. Entonces dice la palabra en el verso 18: yo voy a confiar en Jehová, aunque parezca que haya escondido su rostro, verso 17, y en el verso 18 dice, hablando una vez más de la profecía, de la revelación que le ha sido dada: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión, incluyendo los hijos que el Señor me ha dado, dice Isaías. Somos señales, la palabra presagios ahí es como señales. Recuerdan ustedes que en el capítulo 7 Isaías va con palabra del Señor al rey Acaz, que es un rey terrible, por eso el pueblo está caminando en tanta tinieblas, y empezando con el rey y mucha de la gente que no quiere escuchar más la voz del Señor. Pero a este Acaz el Señor le dice en el capítulo 7
de Isaías, el capítulo anterior al que estamos leyendo, pide señal, por grande que sea, abajo en la tierra o arriba en los cielos, que el Señor te quiere dar señal, y él se niega a pedir una señal, y entonces ahí se profetiza el nacimiento de un niño, capítulo 7, verso 14, cuyo nombre será Emmanuel. Y como vimos al inicio de este capítulo 8, ese niño nace, es el segundo hijo de Isaías en el capítulo 8, versículo 3. El nombre de ese segundo hijo es Maher-Shalal-Hash-Baz, que significa, como dice ahí, la presa es rápida. Permítame, vamos a ver. El despojo se apresura, la presa se precipita. Esa es una traducción del nombre de este joven, el segundo hijo de Isaías, que no se va a llamar Emmanuel, como dice el capítulo 7, 14, sino como el caso del Señor Jesucristo también, que es el Emmanuel, pero a él le da instrucciones el Señor, a María y a José, que su nombre será Jesús. El otro hijo, sin embargo, de Isaías, tiene un nombre más fácil, capítulo 7, verso 3, se llama Jear-Jasub. Y su significado, el significado del nombre de este muchacho es un remanente volverá, señalando también el Señor el remanente que va a volver del futuro para el tiempo de Isaías, cautiverio en Babilonia. Un remanente volverá. Y esta palabra remanente es una palabra muy importante en el libro de Isaías, porque también habla de un pequeño grupo de gente que se mantiene fiel al Señor, como Isaías y sus discípulos. Pero para los demás, la profecía, la revelación está velada, están ciegos a lo que Dios está haciendo. Una frase del profeta Isaías es: Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Y cuántas veces, amados hermanos, en este año yo me he dado cuenta de hermanos que realmente no ven lo que Dios está haciendo. Yo tampoco voy a decir, hermano, yo sí estoy viendo lo que Dios está haciendo, pero muchas veces, como la palabra del Señor dice, es preferible guardar silencio y observar lo que Dios está haciendo. Definitivamente Dios está ejecutando un juicio sobre las naciones, pero también, como dice el apóstol Pedro muy sabiamente, el juicio también comienza por la casa de Jehová. O sea, nosotros no hemos estado exentos a sufrir las consecuencias de esa situación que estamos viviendo actualmente. Pero Dios está obrando, Dios está actuando, Dios está haciendo cosas maravillosas, como por ejemplo la transmisión de la palabra a través de estos medios, en lo cual yo me he quedado sorprendido, y eso va también a confirmar cómo el Señor, en medio de las tinieblas, de las dificultades, de los valles de sombra que pasamos, puede hacer resplandecer su luz de una manera renovada y maravillosa, como vamos a ver a partir del capítulo 9 en este mensaje. Pero primero cerremos cómo termina el capítulo 8, porque hermanos, la gente en este tiempo está buscando respuestas, y por supuesto la iglesia misma somos llamados a buscar respuesta y explicaciones a lo que está pasando. Mire lo que dice el verso 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Dónde está buscando la gente respuestas en medio de esta situación? Por cierto, muchas veces no en la palabra del Señor. Y voy a decir con lamento y dolor en mi corazón, que incluso la iglesia misma, tratando de buscar respuestas en la palabra del Señor, se malinterpreta muchas veces lo que la palabra del Señor nos dice. E incluso hemos escuchado gente en Occidente, en el continente americano, hablando de que la iglesia está siendo perseguida por el Estado, porque se nos ponen requisitos, normativas que debemos guardar. Yo me pongo a pensar hasta qué punto realmente estos hermanos están caminando de acuerdo a la palabra o están interpretando la palabra a su conveniencia.
En primer lugar, porque persecución existe, hermanos, existe la persecución, pero normalmente no en los países occidentales, a excepción de Colombia, donde he escuchado que hay una persecución tremenda. De hecho, Colombia está incluido en el índice de los países con más persecución en el mundo, al menos de los 50 países con más persecución en el mundo, y en primer lugar está Corea del Norte. Pero estamos hablando, hermanos amados, de una persecución mortal, dañina, en contra de la iglesia, aberrante y definitivamente demoníaca, nacida de las tinieblas para procurar detener la luz, lo cual también tenemos que tener la confianza y oramos por nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo, que las tinieblas no van a prevalecer en contra de la luz. Pero lo que estamos viviendo en nuestros países actualmente con las normativas que los gobiernos dictan está relacionado, hermanos, con Romanos 13, donde la palabra nos exhorta a sujetarnos a las autoridades. Lamentablemente, la sujeción, la obediencia no es una palabra ni siquiera cómoda, ya ni siquiera en el contexto de la iglesia, me atrevo a decir. La rebelión más bien en nuestro tiempo está a la luz del día y la gente quiere hacer como bien quiere. Así como hay normativas en esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo en el mundo por la pandemia, recuerde usted que hay normativas, por ejemplo, de construcción. Una iglesia no puede construir, por ejemplo, un edificio como se le antoja. No, hay también en el gobierno instancias donde se especifica y los arquitectos o ingenieros deben presentar estas papelerías a las instancias y ser aprobadas, ser autorizadas para que se pueda construir. Es así de simple, hermanos, pero no se trata de que la iglesia esté siendo perseguida porque nosotros estamos guardando unas normas legales de construcción. Y lo mismo podemos decir de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. ¿Qué digo con esto, amados hermanos? Preguntad a los encantadores y a los adivinos si os dijeren, dice el Señor, porque a veces los mismos hijos de Dios fieles son tentados a buscar respuesta en otros lugares o en su propia imaginación, pero no en la palabra de Dios, con una interpretación guiada por el Espíritu Santo, también escuchando lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia en otras latitudes. Lamentablemente, hermanos, cuando se busca respuesta fuera de la palabra del Señor, también entonces vamos a encontrar dificultades. Si no la buscamos en la palabra del Señor, dice el verso 21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto y mirando hacia la tierra. He aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán consumidos en las tinieblas. Una escena muy triste, hermanos, de una gente que está vagando en sus propias imaginaciones, pero no siendo guiados por la palabra del Señor. ¿Qué sucede? Por ejemplo, esto es bien típico de las situaciones de rebelión del pueblo mismo de Dios. Cuando el Señor llama al pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, hay incredulidad en el corazón de la gran mayoría, hay miedos, hay desobediencia, hay rebelión abierta al deseo del Señor. Y el Señor entonces decide que el pueblo va a vagar por 40 años en el desierto hasta que muera la generación adulta que había salido de Egipto. Un castigo terrible, realmente, excepto 2 personas, Josué y Caleb. Toda la gente adulta mayor de 20 años que salió de Egipto muere en el desierto y entra una generación nueva. Y ahí encontramos el Deuteronomio dado por Moisés a esa nueva generación. Por cierto, Deuteronomio se llama como segunda ley o un repaso de la ley. Es un resumen de la ley que el Señor le había dado a Moisés
y Moisés lo predica a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, porque lamentablemente aún el mismo Moisés es exento de ese privilegio. Solo Josué y Caleb, porque creyeron al Señor, porque confiaron en el Señor. Ven ustedes cómo el Señor siempre usa el principio del remanente, y como Jonatán va a decirnos que era también un hombre de fe tremendo. Más adelante, el hijo de Saúl, a Dios le da igual salvar con pocos o con muchos. Le dice a su escudero, con el cual van a desbaratar a un gran ejército de los filisteos, ante el cual el pueblo de Israel está temblando de miedo. Pero él cree en el Señor. No se trata, hermanos amados, de la cantidad que seamos, sino que del Señor que está con nosotros, el Emmanuel, que ahora en nuestro tiempo es una enorme realidad. Y a esto, amados hermanos, pasamos en el capítulo 9, que es tan emocionante, es tan bello, es tan claro. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 9, verso 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Qué maravilloso, amados hermanos. La luz del Señor Jesús está prometida sobre el pueblo del Señor. En el caso de Isaías, Isaías está hablando de esta aparición de la luz del Señor 700 años antes de que esto acontezca, imagínese usted. Pero lo hace con una fidelidad y una pasión, una fe tan firme en el Señor, una confianza tan grande en el Señor, no en nuestros recursos, que Él se goza, se alegra, se maravilla y describe con este poema tan bello en el capítulo 9 lo que significa que la luz resplandezca en las tinieblas. Este pasaje lo encontramos, como dije, en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Ahí a partir del verso 14, cuando el Señor Jesús está haciendo su ministerio. Dice el verso 13, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Y Mateo entonces registra y dice el verso 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Un maravilloso poema, he dicho, de la luz del Señor que aparece, que está presente, en la cual, amados hermanos, nos debemos gozar. Y muchos creyeron en el Señor Jesús, aunque Juan registra en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y más adelante nos va a decir Juan, el mismo Señor Jesucristo, en el capítulo 12, que los que creen en Él, capítulo 12 de Juan, son hijos de luz, porque Él es la luz, hermanos, la luz del Señor Jesús, que profetizó Isaías 700 años antes, estuvo sobre esta tierra y nos alumbró para siempre, hace 2000 años, desde hace 2000 años. Es una luz maravillosa, que muchos creyentes hoy en día quizás se preguntan, pero ¿y dónde está esa luz? O quizás cuando estás en un proceso propio de dificultad, de enfermedad, y hay tristeza en tu corazón, quizás hay depresión, hay una tristeza profunda donde tú dices, ya para qué vale vivir sobre esta tierra, y te empiezas a llenar de tinieblas en tu mente, de desesperanza. Tú te preguntas y te dices, ¿Dios escondió de nosotros su rostro?
No, amado hermano, de eso se trata la confianza, la fe en el Señor. El Señor Jesús le dice tan claramente a sus discípulos, mientras Él está ahí, que es la luz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero esa confianza, amados hermanos, es una confianza perenne, una confianza que no desmaya. También el Señor Jesús le dice a los discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he pedido al Padre para que vuestra fe no falte, que vuestra confianza no se quebrante. En el nombre del Señor yo les animo, amados hermanos, que crean en esta luz, la luz del Señor que resplandece. También hay que verla en fe y en confianza. Estamos en invierno acá en Alemania y los días son bastante grises, oscuros. El domingo tenía la luz encendida de la sala, a pesar de que tenemos ventanas donde debería entrar la claridad, pero como está oscuro el día, en la mañana, a las 10, a las 11, a las 12 del mediodía y está oscuro, pero de pronto una nube se abrió y resplandeció la luz del sol de una manera tan linda, tan clara, que yo ya no me di cuenta que tenía las luces encendidas de la sala. Hasta que se fue el sol, las luces estaban encendidas también. Pero las luces internas dejaron de verse por el resplandor de la luz. La luz del Señor vino al mundo hace 2000 años y resplandeció de una vez por todas. Y podemos creerlo aún en medio de nuestros momentos de dificultad. Confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Me encanta la figura de la luz, es un fenómeno impresionante que los físicos siguen estudiando y analizando. Pero la luz es algo así como cuando el Señor, me imagino yo, en las pláticas que tenía con Adán, allá en el jardín del Edén, cuando todo era perfecto, aunque no muy perfecto, porque todavía Eva no había sido creada. Pero el Señor venía por las tardes a hablar con Adán, y una de esas tardes, me imagino yo, habrá venido el Señor con Adán a decirle, Adán, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has hecho este día? Adán le cuenta, yo le puse nombre hoy a 2000 animales y estoy cansado, pero muy contento de haber terminado mi tarea del día. Y tú, le preguntaría quizá Adán al Señor, ¿qué has hecho este día? Y el Señor, me imagino yo, le respondería, Adán, yo hice unas estrellas, porque vi una constelación ahí que le faltaban unas estrellas. Sí, le dice, pero no las vi. Bueno, le dice el Señor, lo que pasa es que la vas a ver dentro de unos años. La luz, cuando es creada, viaja en el tiempo. Por ejemplo, el Sol está a unos 8 minutos a la velocidad de la luz de distancia de la Tierra, son miles de kilómetros. Está a unos 8 minutos de años en el tiempo de la luz desde la Tierra. Así que si el Sol se apagara, nos vamos a dar cuenta 8 minutos después. Pero eso es una estrella muy cercana a nosotros. Las estrellas más lejanas, hermanos, están inmensamente lejos de nosotros, a miles de años luz incluso de nosotros, desde nuestra perspectiva. Pero queridos hermanos, cuando el Señor dice la luz ya está ahí, hay que creerlo. Los que creyeron en el Señor Jesús, que Él era la luz, se convirtieron en hijos de luz. Y ahora es tan maravillosa esta luz, porque entonces el Señor Jesús va a decir ahí mismo en Mateo capítulo 5, verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora, hermanos, nosotros reflejamos ser la luz del mundo. ¿Cómo podría un cristiano estar deprimido, estar triste? Basta con recordar, amado hermano, que somos la luz del mundo. Si nosotros, los hijos de luz, no vamos a resplandecer, sino que nos vamos a apagar, nos vamos a marchitar, nos vamos a entristecer. Entonces, ¿quién, amados hermanos? Por eso el Señor ruega al Padre que nuestra fe no desmaye, que nuestra fe no falte. Y yo les animo en ese mismo sentido, hermano, recuerde, somos hijos de luz, somos, dice el Señor Jesús mismo, la luz del mundo. Y no es posible que nos escondamos. Por esa razón quizás el Señor mandó esta pandemia para que salgamos de nuestras 4 paredes.
Antes yo no se me ocurría ponerme a grabar estos mensajes que predico los domingos para enviárselos a ustedes. Y cientos de hermanos que conozco, tan bellos, también están haciendo lo mismo. Aleluya, porque la palabra del Señor no está presa, mucho menos dentro de cuatro paredes. Claro que muchas iglesias que tienen recursos y las tecnologías ya estaban usando estos medios desde hace tiempo. Gloria a Dios por eso. Pero ahora, como quien dice, no nos ha quedado de otra. Los que quizás nos resistíamos o lo pensábamos mucho, nos hemos enrolado en este asunto, y yo alabo al Señor porque la palabra del Señor está corriendo. No es posible esconder la luz, amados hermanos. La luz no se puede esconder, especialmente en tiempos de tinieblas como estamos viviendo. Pero no solo hay claridad a través de la luz. Volvemos a Isaías. En el capítulo 9, Isaías nos va a decir también, no solo claridad hay en el tiempo de luz, sino que hay, amados hermanos, libertad. Y esta libertad produce alegría. Mire lo que dice en el verso 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la cosecha, como se gozan cuando reparten despojos. Aleluya, hermanos amados, va a haber alegría porque la luz significa libertad. Mire lo que dice el verso 4. Porque tú quebraste de su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y ya Isaías no está pensando en sus hijos acá, sino está pensando en el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo. Pero Él se goza 700 años antes, amados hermanos. ¿Cómo no nos vamos a gozar nosotros hoy en día que tenemos estas hermosas primicias y al Espíritu Santo en nuestras vidas? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y termina, hermanos, como con una firma el Señor: yo haré esto, mi celo hará esto. En el nombre del Señor, amados hermanos, regocijémonos porque la luz vino al mundo. Si Isaías se regocijó 700 años antes de que fuera una realidad, ¿cómo no nos vamos a gozar nosotros 2000 años después de que esto ha sido una realidad? Y no solo eso, sino que nosotros mismos hemos experimentado el perdón del Señor y la libertad que solo Él nos puede dar. Alabemos con júbilo al Señor. La palabra donde dice de la alegría acá habla de júbilo. Esa es la mejor palabra que se puede usar. Se comparan o se usan dos figuras para expresar esta alegría. Y el tiempo de la cosecha, cuando quizá después de un año de dificultades viene cosecha, nos gozamos y nos alegramos porque hay abundancia. Incluso en este tiempo que va a ser difícil, yo sé que está siendo difícil para muchos hermanos. Mantengámonos en fe que va a venir el tiempo de paz y de bendición, de calma, y vamos a regocijarnos en el Señor. Y eso siempre es un aliciente que alimenta nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor, porque el salmista David era uno que pasó por muchas dificultades, pero él siempre le decía al Señor: yo sé que te voy a alabar otra vez, porque otra vez voy a ver tus maravillas. Y el gozo, dice, cuando se reparten despojos, cuando hay un logro al final del año, como cuando algún hermano en su negocio ha pasado trabajando todo el año y quizá tiene un par de socios, ¿verdad? Y al final del año hacen sus cuentas y se dan de cuenta que sí que hubo ganancia, y no solo una ganancia, sino una excelente ganancia, y se reparten. Hay fiesta, hermanos, hay alegría en el corazón cuando eso sucede.
Quizás usted dirá, ay hermano, pero usted viera ahorita las cosas. Sí, ahorita estamos pasando un tiempo de dificultad. Si usted quiere llamarlo así, un tiempo de vacas flacas. Pero va a venir el momento del gozo. Tengamos fe, tengamos esperanza, tengamos confianza en el Señor. Que Él no nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Y dice, ¿verdad? El autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 13, verso 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y esa, amados hermanos, es la confianza que tenemos en el Señor. Alabamos al Señor porque Él nos cuida, nos da techo y abrigo, le dirá Pablo a Timoteo, y con esto debemos estar contentos y alegres en el nombre del Señor. Hermanos, porque la luz de Jesús ha venido a nuestros corazones. Es el gran motivo de la alegría. Él nos ha dado libertad, nos ha salvado. Yo me recuerdo en ocasiones cuando guío a una persona a confesar sus pecados al Señor o a un grupo. Después, hermanos, esos rostros están tan radiantes, esos corazones están tan alegres porque han experimentado el perdón del Señor. Así, hermanos, es el júbilo cuando experimentamos la respuesta y la libertad del Señor que nos ha dado en Cristo Jesús. Y el Señor Jesús, en el verso 6 de Isaías 9, el Mesías recibe varios nombres aquí. Y uno de ellos no es Jesús, ni Emmanuel, sino dice admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La razón, hermanos, es que el Señor Jesús es tan majestuoso, el Señor Jesucristo es tan grande, que no hay un nombre, hermanos, que lo describa. De hecho, Él recibe muchos nombres en la palabra del Señor. Le conocemos por otros nombres como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Le conocemos como Rey de Reyes. Qué nombre más maravilloso. Señora de señores. Y aquí encontramos estos nombres tan bellos que nos recuerdan. Admirable consejero. El consejo del Señor es confiable, amados hermanos. Por eso hay que volvernos a la palabra. Usted busca respuesta, vaya a la palabra. Sea un discípulo del Señor que camina en intimidad. No se deje llevar nomás por lo que anda predicando otro, ¿verdad? O por lo que yo aquí le ando predicando. Usted, hermano, agarre su Biblia, pídale al Señor sabiduría y usted va a ver cómo el Espíritu Santo le guía a toda verdad. Y también a través de eso usted va a poder juzgar si lo que usted oye de otro es verdad o el otro anda inventando cosas, ¿verdad? Porque de eso, hermano, hay mucho también. Exactamente en estos tiempos y a través de estos medios. Y muchos han estado ahí ya por mucho tiempo. Que a veces, hermanos, como la gente no camina en intimidad con Dios, la gente anda más confundidos que el hijo de una señora que conocen los guatemaltecos por allá, ¿verdad? Más perdidos. Pero, hermanos, no necesitamos andar perdidos si tenemos la palabra más fiel, ¿no es cierto? Dice el apóstol Pedro que la palabra es como una lumbrera, como una antorcha que nos alumbra el camino, y así lo dice el Salmo también 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Queridos hermanos, ¿cómo vamos a andar en tinieblas si tenemos la palabra más hermosa? Por eso dice la palabra, ¿no es cierto? A la profecía dice, entonces a la ley y al testimonio, esa es la palabra del Señor. Y si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, porque mucha gente, hermano, no va a ver el amanecer. La luz está ahí, pero no la ven, no la perciben. Por eso la palabra de Isaías, ¿verdad? Señor, tu mano está alzada, pero ellos no lo ven. La gente no percibe, hermanos. Y es que esa era una de las tareas del profeta Isaías. El Señor le dice, engruesa los oídos de este pueblo, para que oyendo no oigan y viendo no perciban. Qué increíble, hermano. El Señor va a reclamarle, por ejemplo, a los maestros de la ley de su tiempo, que reclaman, están diciendo que somos ciegos.
Le dice, si ustedes fueran ciegos, quizás Dios los perdonaría, pero porque dicen que miran, más fuerte va a ser la condenación. Queridos hermanos, qué triste es el orgullo espiritual, ¿no es cierto? Los mismos doctores de la ley estaban ciegos, hermano. ¿Qué garantía nos da a nosotros hoy en día? Como quien dice que nos quisiéramos adueñar de la profecía. Si el apóstol Pedro dice, ¿verdad?, que ninguna escritura es de interpretación privada, hermanos. Nadie tiene la última palabra en esto, sino el Dios Altísimo y el Espíritu Santo que mora en su vida. Dice, ¿verdad?, el apóstol Juan, la unción del Santo mora en vosotros y os enseña todas las cosas. Y se atreve a decir, ustedes ni siquiera tienen necesidad de que nadie les enseñe. Oye, qué tremendo, ¿verdad? Pero por esa misma razón nos va a decir el apóstol Pablo, no menospreciéis la palabra, las profecías, sino examinarlo todo y retenerlo bueno. Pero ¿cómo va usted a examinar las cosas si usted mismo no camina en la intimidad con Dios? Querido hermano, la puerta para caminar en la intimidad con Dios está abierta. Usted y yo somos miembros del pueblo de reyes y sacerdotes llamados de las tinieblas, aleluya, a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, para que anunciemos sus virtudes, aleluya. Este es nuestro llamado, esta es nuestra naturaleza. Caminemos en la intimidad del Señor. Y queridos hermanos, quiero cerrar con esta palabra, volviendo a esa palabra de que somos luz, ahí en Mateo 5. Voy a leer ahora el verso 15, una segunda figura. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Nuestra naturaleza como hijos de luz es que alumbremos, amados hermanos. Si usted se está escondiendo, si usted no quiere anunciar las virtudes del Padre Celestial que lo salvó, usted está negando su naturaleza. Y mire lo que dice el verso 16, ya diciéndolo de manera ya no más figurada, sino práctica, Mateo, o el Señor Jesús, perdón, así alumbre, dice el Señor Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Wow! Maravilloso. Pero cuidado, con esto quiero terminar. La luz del Señor, que vean vuestras buenas obras. Entonces habrá dicho alguien, estuvo bueno que me tomara aquella foto para ponerla en el Facebook, ¿verdad? Para que todos vean las cosas buenas que yo estoy haciendo. No, hermano. Yo sé que hay hermanos que comunican estas cosas porque a través de eso recogen más ofrendas para llevar ayuda. Pero en la medida de lo posible, ¿qué dice? Ahí mire tan inmediato, pero ni siquiera tiene que darle vuelta a la página. Hemos leído en Mateo 5:16, amén. Mire 6:1, Mateo 6:1, palabras del Señor Jesús. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces va a decir usted, ¿que vean mis buenas obras o que no las vean? Entonces, hermano Benjamín, explíqueme. Dice el apóstol Pedro, tan sabio, él aprendió caminando con el Señor Jesús en la intimidad. Nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro capítulo 5. Hermanos, hay que hacer la justicia como dice el Señor Jesús allí en el capítulo 6. Hay que hacer la justicia, hay que bendecir, hay que alumbrar con obras, amados hermanos, con hechos. Hay que ayudar al necesitado, hay que auxiliar a una persona que necesita nuestro apoyo y yo se lo puedo dar. Me pasó recientemente con un colega pastor aquí, el domingo pasado, precisamente, que tuvo un pequeño accidente, se cayó, hermano, pero ya está mayor el hermano y se golpeó. Me contó, mira, gracias a Dios no me quebré ni un hueso, pero me duele todo el cuerpo, ¿verdad? Y lo suspendieron del trabajo por una semana. Y le dije, hermano, Ditmas se llama, si quieres yo te puedo ir a ayudar a compartir la palabra. Y Dios me permitió ir a compartir la palabra. Apoyo práctico, hermano. Usted mira a un vecino que se quedó sin trabajo, por cierto, ha de tener unos 4 vecinos en esa situación, hermano.
Pero usted mismo dice, pero hermano Benjamín, si yo mismo estoy sin trabajo. Pero si usted tiene, hermano, si usted tiene que compartir, ese es tiempo de creerle al Señor. Crea en el Señor, que no le hará falta ningún bien y la mano del Señor se va a manifestar. A mí se me quiebra la voz porque yo experimento muy seguido eso, hermano. Cuando yo comparto con alguien en necesidad, el Señor me dice, amén, hijo, aquí está, para que sigas compartiendo. Curioso, fíjese que esta semana una hermana vino a decirme, hermano Benjamín, mire, aquí está esta ofrenda que es para que ayude a la gente que usted ayuda. Y ahorita el Señor, dije yo, bendito sea el Señor, porque el Señor está viendo, hermano. Y no le voy a decir cuánto. No le voy a decir, mire, hermano, yo doy 10 euros ahí, ¿verdad? No le voy a decir ni cuánto. Pero le voy a decir una cosa, hermano. El Señor nos llamó a compartir con el que tiene necesidad. Eso es un evangelio práctico. Es la manera de alumbrar, hermano. No es una luz artificial como la que nosotros ponemos, especialmente ahora con estos equipos, ¿verdad? A veces algunos pastores han de terminar bien eclipsados con tanta luz que se ponen, ¿verdad? Yo no llego a lámparas de esas, hermano, como pueden darse cuenta. Pero no se trata de una luz artificial, hermano, se trata de una luz real. No se trata de alumbrar en el Facebook o algo por el estilo, sino se trata de alumbrar delante de la gente que está a nuestro alrededor, a la gente que nosotros podemos apoyar. No es para nuestra gloria, dice el Señor en el verso 16 del capítulo 5, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito de nuestra vida. Nosotros anunciamos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro llamado, amados hermanos, y yo les animo en el nombre del Señor Jesucristo a no desmayar en este tiempo de esperanza. La luz está aquí. Estamos en un tiempo tan lindo de Navidad, donde celebramos la venida del Señor Jesucristo. Pero no se olvide, hermano, que el Señor Jesucristo ya se fue y va a regresar también. No, está bien la Navidad y todo eso, pero a mí a veces me da un poco de no sé qué, ¿verdad? Que hemos convertido la Navidad en un asunto solamente como muy romántico, que qué bonito, que no sé qué, y ya en enero ya estamos en las mismas, ¿no, hermano? El Señor Jesús, como dijo un poeta español, ese niño de Belén va a regresar un día. Y Él va a regresar a hacer justicia a esta tierra. Pero no solo es que Él va a regresar, que lo va a hacer, ciertamente. Y amemos ese retorno del Señor Jesús. Pero Él ya está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y no solo eso, el Señor lo llamó a sentarse a su diestra, le dijo, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está el Rey glorioso, el Rey de reyes, el Señor de señores, que muchos gobernantes no lo quieren reconocer, y los que han creído en Él, como también el Señor Jesús da testimonio ahí en Juan capítulo 12, hay unos que creen en Él, pero no lo hacen público porque le tienen más miedo al hombre que a Dios, porque les gusta más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Terrible, ¿verdad, hermano? O peor todavía, hay políticos, gobernantes que usan el cristianismo para ganar votos. Eso es todavía más terrible, hermano. Que Dios nos ampare, decía un profesor nicaragüense que tuve por allá en Guatemala. Que Dios nos ampare, hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos hallemos entre esos discípulos fieles del Señor Jesús, sobre quienes la luz suya resplandece y va a resplandecer. Aunque las tinieblas sean bien oscuras, hermano, hay luz, hay esperanza. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aunque yo ande pasando por un valle de sombra y de muerte, el Señor está conmigo. Emmanuel ha venido. Y eso no es una teoría, no es una emoción, eso es una realidad, es un hecho. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sin importar las circunstancias que estemos pasando. Y como dijo el apóstol Pablo, el día que me lleve a su presencia voy a salir ganando, porque ese es mi mayor anhelo, estar en la presencia del Señor de una manera completa, física, corporal.
Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta bella oportunidad que me das de compartir con mis hermanos a través de este medio. En tus manos, Señor, encomiendo esta palabra y que tu luz siga resplandeciendo como lo has prometido, Señor, a todas las naciones. Y gracias por habernos hecho hijos de luz, por hacernos instrumentos, embajadores tuyos, pueblo, real sacerdocio, nación santa, llamados para anunciar tus maravillas, oh Señor. Gracias por ese privilegio tan bello. Ayúdanos a no desmayar. Ayúdanos que aunque estemos pasando por dificultades, quizás quebranto de salud, quizás quebrantos financieros, quizás problemas familiares, quizás nosotros mismos no nos encontramos en paz, tenemos ansiedad. Padre, que podamos echar nuestra ansiedad sobre ti y confiar en que tú tienes cuidado de nosotros. Fortalece la fe de mis hermanos en estos tiempos difíciles, Señor. Que nuestra fe no desmaye, y gracias por tus misericordias nuevas cada mañana que nos llevan a adorarte, a alabarte, a alegrarnos. Y si estamos pasando por un tiempo de tinieblas, nos vamos a alegrar contigo, porque tu luz ha alumbrado, Señor, en nosotros, nos has liberado y nos has hecho instrumentos de tu paz y de tu bendición en medio del lugar en donde estamos. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, un saludo con mucho cariño para todos allá en el continente americano especialmente, y acá en el continente europeo, a los hermanos que me escuchan también en español. Siempre allí en el Facebook especialmente me escriben hermanos de Guatemala y de El Salvador, que me saludan, me dicen gracias Benjamín por esa palabra. Así que les bendigo en donde estén, amados hermanos, en cualquier país del continente americano, desde Chile y Argentina hasta Canadá y Alaska. Que el Señor les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Les amamos y esperamos también noticias de ustedes. Pueden dejar en los comentarios, ya sea en el vídeo o en el enlace que voy a dejar de este vídeo en Facebook. Bendiciones a todos en el nombre del Señor.